Pasamos a la siguiente propuesta, que es la que trae el Grupo Vox y hace referencia a la repatriación de los menores no acompañados. Tiene la palabra la señora López. Gracias, presidente. Intentaré ser breve en cuanto a la materia legislativa a la que hacemos referencia en nuestra propuesta, ya que imagino que todos los grupos habrán leído ya la propuesta y así no ser yo demasiado técnica. En nuestra propuesta hacemos un repaso por la legislación vigente en cuanto al Real Decreto por el que se traspasan las funciones y servicios de la Administración del Estado a la ciudad de Ceuta. En materia de asistencia social, el Real Decreto en vigor desde el 1 de febrero de 1999, por el que la ciudad autónoma asumía las funciones de protección y tutela de menores. En la práctica, vamos a ser claros, esta transferencia de funciones del Estado a la ciudad ha supuesto que quien lleva las riendas del Gobierno desde un par de años después de la entrada en vigor de este Real Decreto, esto es, el señor presidente Juan Vivas, pues haya aplicado con mucho esmero las políticas de efecto llamada y de tráfico de seres humanos, un tráfico de personas, en este caso tráfico de menores, que además se deja vidas en el mar y que atiende a esos menores hacinados en polígonos o en centros que dejan mucho que desear, como La Esperanza, donde ya en su día se tuvieron que habilitar iglús para acoger a niños en pésimas condiciones, o ahora también en Piniers, parecido más a un foco de chabolas que a un hogar para un menor. Cuando son ustedes los que hablan del interés superior del menor, pues poco lo aplican. Otro motivo más para que estén en sus casas, porque ese es el interés superior del menor y que además este Gobierno se dedica a suplicar apoyo a otras comunidades autónomas que incluso siendo de sus propias siglas no quieren auxiliarlo, por algo será. Y tras mucho llorar sí han logrado sacar unos pocos menas. Eso sí, lo suficientes para que el karma les haya devuelto el mismo número multiplicado por 100, por 200 y hasta por 300, ya que en su primer grito de socorro la ciudad tenía un 200% de su capacidad desbordada y ahora tiene un 500%. Pues no podrá decir que desde Vox no se lo dijimos, les advertimos que no era buena idea mandar menas a la península, que iba a producir un efecto llamada brutal e insoportable. Pero como ustedes viven en la más absoluta soberbia, ahora tienen una situación mucho más dramática. Ya no solo no tienen espacio para tantos menores, como tenían hace poco más de un mes, sino que ahora, según el Gobierno, no contaban ni cuentan con recursos económicos para atenderlos. Ahora dicen que tienen que hacer cálculos porque, claro, cuando la ciudad destina solo en atenderlos al día, solo unos 35.000 euros diarios, pues claro, ahora no tienen recursos económicos. Bueno, ahora ya han conseguido otra millonada más, ¿no? Unos 4,5 millones más para seguir incrementando el efecto llamada y darles de comer a cuestionables ONGs que se lucran de un negocio creado por sus políticas. Las del Partido Popular y las del Partido Socialista. Enhorabuena, ya han logrado que Ceuta esté invadida. Enhorabuena. Ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Que Ceuta sostiene a 6 menores extranjeros no acompañados por cada 1.000 habitantes. Todo un logro en su trayectoria en esa butaca, señor Vivas. Y encima este Gobierno se posiciona una vez más, cómo no, con Pedro Sánchez. No solo apoya la reforma de la Ley de Extranjería, que su diputado nacional vota en contra, algo que reiteró ayer la ministra de Juventud e Infancia, la reforma de esa ley para que el Gobierno de Ceuta pueda seguir repartiendo menores sin ningún tipo de escrúpulo, sino que se opone además también a la posición del presidente de Canarias, que no es que se haya negado a pedir socorro, que no tiene que hacerlo, sino que dice claramente que es responsabilidad del Estado. Y claro que lo es el Estado el que tiene que defender nuestras fronteras de las invasiones. Pero el Gobierno de Vivas, como siempre, perjudicando y poniéndose del lado de Sánchez. Ya lo llevamos diciendo mucho tiempo, que el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo. Por cierto, que en el acto institucional del Día de Ceuta, el presidente del Senado
en su discurso dijo que era mucho lo que aportaba Ceuta al resto de España. Se referiría, imagino, al reparto de menores extranjeros no acompañados, porque con el señor Vivas como presidente de la ciudad, poco más aporta Ceuta. Y siguiendo con lo expuesto en nuestra propuesta, hacemos referencia a otras materias legislativas, entre ellas el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que respecto a los menores no acompañados establece que el Gobierno promoverá el establecimiento de acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen íntegramente la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados. Por otra parte, destacamos también en la propuesta, y muy importante, el artículo 19 de la Ley Orgánica 10/95, el Código Penal, que dispone que los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este código, y su apartado segundo dispone que cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor, con la correspondiente remisión a la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, que regula tanto los aspectos propiamente penales como los aspectos sustantivos y procesales de la responsabilidad civil. Y es el artículo 61.3 de esa ley la que dispone que cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de 18 años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Es decir, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, acogidos y tutelados por la ciudad, responde la ciudad. Por tanto, la tutela que la Ciudad Autónoma de Ceuta ostenta sobre los menores extranjeros no acompañados no solo implica gastos directos de inversión en infraestructuras y manutención a cargo del erario público, sino que además de esos gastos, con ocasión de actos delictivos, daños causados y perjuicios patrimoniales que por parte de esos menores se cometen, se ve obligada la ciudad a satisfacer las cantidades correspondientes a la responsabilidad civil por esos hechos. Así, solo por uno de esos delitos, en 2017, la Ciudad Autónoma de Ceuta fue condenada a pagar solo en ejecución de 3 sentencias de responsabilidad civil de menores, 294.234 euros por esta sentencia. Mientras, entre 2019 y 2023, las arcas municipales tuvieron que abonar algo más de 129.466 euros por estos conceptos. Por ejemplo, en 2020, 39.625 euros, en 2021, 36.115, en 2022, 29.400 euros. En conclusión, aquí lo tenemos, todo un historial de delitos a los que hemos tenido acceso a través de la descripción de las operaciones del presupuesto de gastos, listado de gastos a terceros de la Ciudad Autónoma de Ceuta en esos conceptos. Delitos como homicidios, hurtos, lesiones, robo con violencia e intimidación, robo con fuerza en las cosas, violencia doméstica y familiar, abuso sexual a menores de 16 años, daños a vehículos, tal como se establece en toda esta descripción del presupuesto de gastos de la ciudad. Por cierto, asumiendo incluso sentencias de juzgados de fuera de la ciudad, como es el caso de sentencias de ejecutorias del juzgado número 7 de Madrid y de los juzgados número 1 y número 2 de Granada. Que decía antes la señora Chandiramani, a mi compañero, que alarmamos sin tener razón. Pues esto es quitarles la razón. Esto es lo que ustedes ocasionan. Primero, efecto llamada con menores que se juegan la vida en el mar por venir a Ceuta. Segundo, separarlos de su familia y de su país, de su cultura. Tercero, menores malviviendo en centros. Cuarto, las ONGs solo se lucran del negocio, porque de eso va la inmigración legal también, ilegal también, de ONGs que viven del negocio, de la inmigración. Quinto, de que muchos de los delitos de los que la ciudad ha tenido y tiene que hacer frente como responsable solidario son cometidos por ellos mismos, lo que implica que estos niños se lesionan, se maltratan, se dañan entre sí. Eso es lo que ustedes han provocado. Y luego tenemos esos otros daños que sufren los ceutíes gracias a sus políticas. Repito, aquí está el historial de delitos cometidos por menores extranjeros no acompañados.
homicidios, hurtos, lesiones, robos, abusos sexuales, daños a vehículos, y esto es solo en los últimos 4 años. En esta descripción de las operaciones del presupuesto de gastos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en estos conceptos, solo hemos solicitado a intervención en el área de menores los últimos 4 años. Y ustedes, lejos de rectificar con sus políticas, siguen queriendo hacer de Ceuta una ciudad invivible, insegura e invadida. Es por lo que, a la vista de todos los argumentos expuestos, el Grupo Parlamentario Vox propone al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de la Nación a activar los mecanismos necesarios a fin de proceder al amparo de la normativa de aplicación a la inmediata repatriación de los menores no acompañados que se encuentren en Ceuta, dedicando especial premura para con aquellos que hayan delinquido o causado daños y perjuicios patrimoniales. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor López. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, señora López, yo antes de nada la voy a felicitar por algo que hace usted muy bien, y es crear un problema y echarle la culpa a alguien de ese problema. Soluciones cero, pero crea un problema y le echa la culpa a alguien de ese problema. Estamos una vez más ante otro de los habituales ejercicios de racismo encubierto al que tristemente nos tiene acostumbrado la ultraderecha. La propuesta de hoy es un claro ejemplo de esas propuestas en las que disfrazan de legalismo lo que no es sino la primera norma del Manual Básico para Racistas: vincular la inmigración con delincuencia, para buscar la coartada legal para su discurso de odio. Como ya se imaginarán, no van a contar con el apoyo del PSOE y confiamos que tampoco con el resto de partidos de la Asamblea para legitimar su racismo. La política debe servir para ganar derechos, no para criminalizar a las personas en función de su origen geográfico. Como siempre, su propuesta parte de una premisa que no es cierta. No existe una correlación entre inmigración y delincuencia. Lo único que realmente existe es su intento de crear alarma social, generalizando casos para criminalizar al inmigrante. Hablan textualmente en su propuesta de homicidio, hurtos, lesiones, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza en las cosas, violencia doméstica y familiar, abuso sexual. Dibujan ustedes un escenario dantesco que solo existe en sus cabezas. Y le voy a contestar con datos, para que no se ría. España ha sido el país europeo con el mayor crecimiento de población inmigrante. De hecho, entre el año 2000 y 2014 hubo un incremento exponencial de la población inmigrante, llegando al 10% de la población. Este aumento no se ve acompañado de un incremento de las tasas de criminalidad. Por el contrario, la tasa de delincuencia en España ha descendido ligeramente, siendo España el tercer país europeo con menor tasa de delincuencia, según datos de Eurostat. Van a cuestionar a Eurostat también. Es decir, para que me entiendan, durante el tiempo que la población inmigrante ha crecido considerablemente en España, la delincuencia ha experimentado un leve descenso. Es que es así, son datos. Y no es solo que mienten, saben que es imposible el tema de los menores. Es otro ejercicio de populismo inútil. Nos toman por tontos a nosotros y a sus votantes. Nos piden que nos saltemos la ley y la Convención de Derechos del Niño, que 1000 veces le ha explicado el señor Gaitán aquí, que ya me lo sé hasta de memoria, sobre menores no acompañados que se encuentren en Ceuta, obviando el procedimiento, ignorando la ley con el argumento de que nos cuestan dinero. Populismo barato. Si de verdad quieren evitar gastos innecesarios a la arcas públicas, preferiría ahorrarnos su dieta y no volver a escuchar este discurso de odio hacia los menores no acompañados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Guerrero. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Bueno, yo, señor Guerrero, el racismo de Vox es de todo menos encubierto, ¿eh? Ellos no se esconden, ellos odian, son xenófobos, sacan pecho de ello y aprovechan cualquier situación para hacerlo, y esta mañana pues es una más. Tanto que hablaba el señor Redondo antes de propuestas que se repiten. ¿Cuántas veces han hablado ustedes de los menores migrantes en sesiones plenarias desde que ustedes tienen representación? Unas cuantas, ¿verdad? Y siempre es para lo mismo, para criminalizar. Lo primero que hay que decirle, señora López, es que me resulta vergonzoso que usted sea paisana mía y se atreva a decir que Ceuta es una ciudad invivible. Claro. Es una vergüenza que ustedes digan eso. Pero es que, además, la verdad es que pensaba que la propuesta la iba a defender su compañero, que además viene a decir lo mismo con distintas palabras en medios para que se hagan eco de que poco más que aquí hay una guerra de la que parece que son ustedes los únicos que se enteran y los demás no.
Esa es su forma de defender la patria y de defender Ceuta. Eso es lo mucho que ustedes quieren Ceuta. Decir que Ceuta es una ciudad invivible, lo cual es total y absolutamente falso. Yo me imagino que su compañero no se atreve a llevar este tipo de propuestas porque prefiere hacer fotos a las nubes y decir que nos están gaseando y subirlo a las redes. Así están ustedes y así funcionan ustedes, haciendo fotos a las nubes y diciendo que el Gobierno nos está fumigando con algo, no sé para qué ni con qué finalidad. Mire, primera aclaración, no existe un efecto llamada, señora López, existe un efecto huida. Nadie sale ni de su país, ni de su ciudad, ni de su casa, ni deja a su familia por gusto ni capricho. Ninguno de nosotros lo haría. Ninguna otra persona lo va a hacer en ningún rincón del mundo. ¿Usted cree que es agradable? ¿Usted ha probado de verdad a ponerse en la piel de esas personas que arriesgan su vida para salir de sus países? ¿Usted cree de verdad que la gente lo hace por capricho, por gusto? ¿O para venir a este país a soportar a racistas como ustedes? Es que tiene mucha tela, la gente huye. Quien no huye de la guerra, huye del hambre. Quien no huye del hambre, huye de la miseria. Quien no huye de la miseria, huye de cualquier otro motivo político. Está buscando una oportunidad. Y supuestamente los que nos consideramos en el primer mundo debemos tener un punto de vista humanitario y solidario. Eso es lo primero que no habría que perder. Y dentro de esa humanidad y de esa solidaridad, como se supone que nosotros estamos en el primer mundo, deberíamos intentar ayudar todo lo posible con los mecanismos que tengamos a nuestro alcance. Los mecanismos que tenemos a nuestro alcance y que pone a nuestro alcance la ley no es coger a las personas y mucho menos a los menores y llevarlos a la frontera. Porque por hacer eso hay procedimientos judiciales abiertos a una persona que fue consejera y a otra que fue delegada del Gobierno, ni más ni menos. Ustedes es que no piden que se aplique la ley, ustedes piden que se puentee, que se salte la ley. Eso es lo que ustedes quieren. Porque la aplicación de la ley se realiza, se lleva a cabo. Pero si usted se ha leído la norma o la conoce, debería saber que el procedimiento es bastante complejo, que el procedimiento requiere determinados trámites que... Déjeme terminar. El procedimiento existe, es complejo y nuestros funcionarios lo aplican. El Estado español lo aplica. Los funcionarios del área de menores de Ceuta lo aplican. Si no, dígame usted que no y demuéstremelo. Cuestión distinta, no los pueden devolver como usted quiere. Que yo sé que usted lo que quiere es meter a todo el mundo en un mismo saco y tirarlo en la frontera. Que eso no se puede hacer, que eso es ilegal. ¿Usted cometería una ilegalidad? Bueno, ustedes siendo de Vox puede que sí, pero yo creo que nadie con dos dedos de frente cometería ningún tipo de ilegal. Lo ha dicho el Defensor del Pueblo, lo ha dicho la Fiscalía, sin ir más lejos. El Ministerio Fiscal ha reprobado, no solo ha reprobado, sino que incluso en el procedimiento contencioso intervino frente a las devoluciones administrativas de menores que se hacían para decir que se estaban cercenando las garantías básicas del procedimiento de repatriación, como es la audiencia del interesado, la presencia de un defensor y la intervención del Ministerio Fiscal, hasta que esas actuaciones han cesado. Es que ustedes pretenden decir que apelan a una especie de humanidad que es absolutamente falsa. Ustedes no responden a criterios de humanidad. Si humanidad es absolutamente falsa, como le digo, porque a ustedes no les importa la dignidad de las personas. Ustedes quieren que se practiquen una serie de devoluciones que están absolutamente al margen de la ley y que son totalmente inviables. Y nosotros, que somos una ciudad fronteriza, lo que tenemos que hacer es apelar a la solidaridad, no solamente del Gobierno de España, no solamente a la de la ministra correspondiente que estuvo ayer en la ciudad o a las de las demás comunidades autónomas, que tienen que ser solidarias, que es un principio constitucional, sino apelar también a la solidaridad de la Unión Europea. Ceuta no va a poder resolver esta cuestión por sí sola. Y ustedes están pretendiendo única y exclusivamente sacar tajada política de un drama migratorio que abra usted las noticias y en cualquier momento verá que desgraciadamente se está produciendo en distintas partes del mundo y, lógicamente, sobre todo en las ciudades fronterizas. Lo que sí podemos y debemos hacer nosotros
es atender a las personas con toda la dignidad que se merecen cuando llegan a nuestra ciudad. Ah, no. Nosotros es nuestra obligación. Y como si no tenemos los recursos, tendremos que pedir los recursos, los mecanismos, buscar la forma de que se reforme la ley, pero ahí tiene que remar todo el mundo a la vez. Y ustedes el remo lo clavan en el ojo de cualquiera que pretende realmente buscar una solución al drama migratorio, porque ustedes no lo ven como un drama humanitario. Usted lo ha dicho antes, nos invaden. ¿Alguien tiene aquí la sensación de que está invadido? ¿Alguien en la calle le han sacado un cuchillo, le han hecho algo? ¿Está pasando algo? ¿Niños que vienen solos, de verdad? ¿Está usted diciendo eso? No. No. La ley hay que aplicarla. Usted ya tuvo su minuto de gloria, señor Verdejo, a primera hora de la mañana ya tuvo su minuto de gloria y ahora deje a su compañera que vomite ella el odio que ella quiera, que estamos acostumbrados también a escucharles cómo lo hacen. Yo creo que lo que hay que exigirle a la ciudad es que con los recursos que tiene, desde luego, como le digo, atienda con toda la dignidad posible a estos menores, porque es nuestra obligación, y que reclame todo lo que se pueda a la ministra, al Gobierno de España, a la Unión Europea, que atiendan esta cuestión, porque la ciudad, como ayuntamiento, no tiene capacidad para hacerlo y es evidente. Y la ciudad lo que sí tiene capacidad y debe hacer es, desde luego, o debería haber hecho ya, es tener un plan y estar preparada para contingencias de este tipo, que es que parece que somos ciudad frontera desde ayer a hoy, o cada vez que ocurre un episodio puntual de una entrada numerosa. Nosotros tenemos que estar preparados. Yo entiendo perfectamente que hay que reclamar todos los recursos que sean necesarios y ahí vamos a estar siempre los primeros. Pero para atender dignamente nosotros también tenemos que tener nuestro plan. Tenemos que tener un plan y para que cada vez que surja esta cuestión no salgan ustedes un poco buscando cualquier solución a la desesperada. Y desde luego los mensajes que ustedes lanzan no son para solucionar. Vamos a votar en contra. Gracias, señora Ahmed. El señor Mustafa tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Sí, nosotros vamos a votar en contra, siempre votamos en contra de todas las propuestas de Vox, pero en este caso vamos a votar en contra, además de ser racista, es ilegal. Como acaban de decir algunos de los compañeros en su intervención, lo que ustedes proponen aquí es básicamente que esta asamblea, esta institución, cometa la misma ilegalidad que cometieron la exdelegada del Gobierno y la exconsejera de esta ciudad. Deportar, repatriar de forma ilegal a niños y niñas. Es claramente ilegal, hay un proceso judicial abierto. Esto no hay quien lo niegue. Pero me ha llamado mucho la atención de cómo utilizando esta propuesta, torciendo los datos, cómo son ustedes capaces de intentar acercar esta propuesta que se registró antes de la entrada de esos chicos a nado y lo ha arrastrado aquí intentando, pues, de alguna manera, que ese es básicamente su trabajo, mentir y decir que los niños, los 300 niños que están aquí, pues cometen una serie de delitos terribles. Los datos que le ha dado el señor Guerrero efectivamente desmienten las afirmaciones que ustedes hacen, pero no solamente los que ha dado el señor Guerrero, sino los propios fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Fiscalía desmiente los datos que ustedes dan. Pero si nos vamos a lo concreto, a lo que ustedes se refieren, a estos niños que están acá, si nosotros accediéramos, buscásemos los datos de ingresos en Punta Blanca, que es una medida privativa de libertad para los menores, si nosotros vamos a recabar los datos de ingresos en Punta Blanca de los niños no acompañados que están aquí en nuestra ciudad, usted podría encontrar perfectamente que en ese centro no hay ninguno. Repito, no hay ninguno. Ninguno. No hay ninguno. No hay ningún niño, niña que esté ahora en Punta Blanca de los que acaban de llegar. Es mentira. Pero si vamos a echar un vistazo, y aquí también me voy a aventurar y no me voy a equivocar, si echamos un vistazo, yo no interrumpo, señor diputado, mantenga el orden. Si intentamos acceder a los datos de medidas judiciales que han sido protagonizadas por estos niños que están aquí, a lo sumo de esos 500 niños, como mucho, encontraremos como mucho, y me aventuro, a 10 medidas, y ninguna de ellas privativa de libertad, porque son
serán seguramente actos menores. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes cogen una pequeña parte y lo convierten en todo. Ustedes se han dedicado a rastrear las sentencias más llamativas y con eso, con esa pequeña parte, que es la minoría, hacer el todo. Y a eso sabemos jugar todo, ¿eh? Todos los que estamos en esta asamblea y los que nos escuchan saben jugar a conformar la realidad tomando una parte. Yo voy a hacer ahora un ejemplo. Hace poco, el ex líder de Vox de Lleida fue condenado a 14 años de prisión por abusos sexuales. Y a mí no se me ocurriría decir que toda la gente de Vox, abusa sexualmente de la peña. Yo no diría eso. Hombre, sí digo que sois racistas, ¿no? Ninguno de vosotros se escapa. Pero yo no haría esa inferencia, que es lo que hacen ustedes con los migrantes. La parte por el todo. Da asco escucharles siempre. Mucho asco escucharles. Pero cuando se refieren a niños y niñas, no es que dé asco, es que subleva. Su monstruosidad siempre es capaz de sorprendernos. Evidentemente vamos a votar no, presidente. Gracias, señor Mustafa. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días. Efectivamente, señor Guerrero, solución es cero la que da Vox a este fenómeno. Y no podía faltar un pleno más, y son todos, ya son todos, los plenos lo que traen ustedes este asunto de los menores no acompañados, y lo traen siempre igual, con tinte xenófobo y de criminalización de todos los menores, porque entienden que obtienen réditos políticos, aunque sea violentando las normas nacionales e internacionales. Hombre, en esta ocasión tengo que reconocer que han leído alguna norma. En esta ocasión han leído alguna norma. Pero lo plantean como ustedes quieren plantearlo, señora López. Y además, les recuerdo que ustedes tienen sus cauces para poder instar e interpelar al Gobierno de la Nación lo que crean conveniente. Hombre, lo que ocurre es que también es verdad que cada vez tienen menos parlamentarios nacionales porque los ciudadanos no compran ya sus mensajes. Antes de entrar en el aspecto que realizan ustedes en la propuesta que está referida a la repatriación, voy a detenerme en la responsabilidad patrimonial a la que se refieren. Una vez más, intentando ustedes asimilar, confundir, que los menores migrantes son solo los que originan actos delictivos. Es, como le digo antes, su habitual mensaje de xenofobia, con el que pretenden, como les he dicho antes, obtener el mayor rédito político posible, a una costa de criminalizar a todos los menores. La entidad pública de protección del menor de la ciudad de Ceuta ha atendido en el periodo al que ustedes se han referido, que es del 19 al 23, a más de 3.000 menores extranjeros, en concreto a 3.068 menores. Y las ejecuciones civiles dictadas, que no quieren decir que sean privativas de libertad, en ese periodo han sido de 153. Representa que solo un 5% de los menores que han sido acogidos han tenido que rendir cuenta, y digo rendir cuenta porque no son privativas de libertad ante la justicia, y fundamentalmente por lo que ahora se denominan delitos leves, que anteriormente se llamaban faltas, una categoría diferente a lo que era el delito. Pero es que, además, los balances de criminalidad en la ciudad de Ceuta, que publica el Ministerio de Interior, no hace sino bajar trimestre a trimestre, año tras año. Y esa es la realidad, aunque sé que a ustedes esa realidad no les gusta. Efectivamente, señora Ahmed, no es un efecto de llamada, estoy totalmente de acuerdo con usted, es un efecto salida, un efecto huida, llamémoslo como quiera, para intentar los menores buscar una vida que entienden mejor en Europa. Esa es la realidad. Contemos lo que contemos, pero hay que decírselo a los ciudadanos tal como es. Y, por supuesto, ya entrando en lo que es el fondo de la cuestión, que es la repatriación. Mire, la repatriación de menores, ya lo han dicho aquí algunos diputados, no es inmediata. No es inmediata, como ustedes establecen en su propuesta. Como le digo antes, de poco le ha servido la lectura de la norma, de muy poquito, porque ustedes no la leen entera, la leen lo que quieren leer.
Esto lleva un expediente complejo que debe realizarse por el Gobierno de la Nación y siempre, y eso lo recogen usted en el texto de su propuesta, requiere la decisión del menor de querer retornar a su país. Eso es una condición imprescindible que no se puede eludir, y no se puede eludir como así lo pone de relieve las normas y como así lo deja claro la jurisprudencia, y lo deja claro la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, la sentencia de 22 de enero de 2024. Y en todo caso, y esto también es conforme a la doctrina pacífica al respecto, siempre conforme a la legislación aplicable, ha de garantizarse con este procedimiento que la finalidad de repatriar al menor sea con su familia o con los servicios de protección de menores de su país de origen, porque esta es su finalidad, la finalidad de la norma, la protección del menor. Por lo que es necesario que antes de adoptar la decisión de repatriar al menor se lleve a cabo no solo un informe por los servicios de protección de menores de España, sino también que ese menor sea oído, ya que el regreso debe, en todo caso, hacerse de forma voluntaria, asegurándose que el menor está plenamente informado, consultado y ha sido oído antes de acordar la repatriación. Y debe evitarse, que es lo que hace la norma y lo que hace la jurisprudencia, que la repatriación se convierta en una forma de expulsión de los menores extranjeros. Y eso es así. Y conforme también a la normativa, los centros directivos competentes para que lleven a cabo estos trámites de repatriación de un menor extranjero no acompañado serán las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Implica un procedimiento que se deben realizar una serie de actuaciones informativas previas antes de incoar, tramitar y, evidentemente, resolver el procedimiento de repatriación, considerando siempre que el interés superior del menor se va a satisfacer, o bien sea con la reagrupación familiar o con la puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen. Pero es que tienen que solicitar, la delegación del Gobierno tiene que solicitar a la Comisaría General de Extranjería sin Fronteras un informe de la representación diplomática del país de origen del menor sobre las circunstancias familiares de ésta, aparte de pedir los informes a la entidad pública que tiene atribuida la tutela y guarda del menor. Y esto es ineludible, ese informe del país de origen del menor, que en el caso de Marruecos no lo aportan. Y de hacerse en su caso, se requeriría también, como he dicho antes, la aceptación del menor. Se ha incoado en estos últimos años por parte de la Administración General del Estado más de 600 expedientes para iniciar procedimientos de repatriación, más de 600. De los que se ha informado a la entidad pública de protección de la ciudad de Ceuta y a la que se ha recabado de la Comisaría General de Extranjería y Frontera informe de la representación diplomática del país de origen del menor sobre las circunstancias de estos. Lo que pasa que, como le digo, no se recibe ningún informe. Por tanto, incoar los procedimientos de repatriación, si queremos que se respete la norma, como no puede ser de otra forma, es un trabajo prácticamente imposible. Del artículo 35 de la Ley Orgánica, bueno, ustedes evidentemente pues no han utilizado los apartados 3 y 4 que establecen cómo de manera inequívoca son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo que ponen al menor extranjero en disposición de la entidad pública de protección a través de las indicaciones que realiza el Ministerio Fiscal. Y eso lo hace con todos los menores, los indubitadamente menores y también los mayores que el menor diga que es menor. Eso sí, el Ministerio Fiscal a partir de ahí pues solicita las pruebas pertinentes para poder determinar la edad del menor. Y esto es lo que se hace. Y esto se hace además con una norma que tiene rango de ley orgánica, que forma parte del cuerpo normativo de nuestro Estado, de España, de conformidad con el artículo 1.1 de la Constitución, que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Son palabras importantes, social y democrático de derecho.
y con un fin claro, que es perseguir y garantizar la igualdad social y proteger, desde el punto de vista de esa categoría social, los colectivos menos favorecidos. Pero claro, señora López, en eso hay que creer en estos principios y hay que creer en la Constitución, lo que creo que ustedes no lo hacen. Por tanto, visto la imposibilidad de incoar expedientes para el procedimiento de repatriación, es necesario que se lleven a cabo las actuaciones oportunas para poder dar una solución a este fenómeno de la migración, que, como hemos dicho, es un fenómeno de huida del país vecino y de otros países limítrofes. Y, por tanto, lo que hay que centrar este aspecto es en el traslado de los menores a otras comunidades del territorio nacional. Es necesario y es imprescindible, y conforme además al principio de solidaridad que la Constitución española establece. Y debe articularse a través de un procedimiento ágil, un procedimiento que sea vinculante, que requiera la necesaria y adecuada financiación por parte del Estado para que esas comunidades autónomas de recepción puedan hacer frente a la gestión, a la manutención y al alojamiento de estos menores. Y es necesario un acuerdo de Estado para que de manera estructural, con adecuaciones normativas, presupuestarias y de instalaciones de acogida, se establezcan estos criterios de traslado de menores. Y esto es lo que este Gobierno viene apostando y trabajando, y siempre también desde el consenso con las comunidades autónomas, que, quiero recordarle, señora López, aprobaron de manera unánime la derivación del plan de respuesta que solicitó esta ciudad en meses anteriores. Por todo ello, debe quedar absolutamente claro que los procedimientos de repatriación no son posibles, por las razones que le he dicho. Lo ha dejado muy claro el Tribunal Supremo. Si no hay voluntad por parte del menor, es imposible. Si no se evacúan los informes preceptivos, es imposible. Y por considerar que la forma de poder aliviar la situación de sobreocupación que vive ahora la ciudad de Ceuta, de un 500%, es el traslado de menores al resto de comunidades, para lo que estamos trabajando y requiriendo al Gobierno de la Nación. Y, por tanto, este grupo no va a apoyar la propuesta que realizan porque no da solución al fenómeno de la migración de menores y a la preocupación que la ciudad de Ceuta tiene en estos momentos, y porque además es un precepto legal de ineludible exigibilidad y cumplimiento por la Administración obligada, lo que también hace. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señora López, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Al Partido Socialista, que me ha dicho el señor Guerrero que yo he creado un problema. Se parece usted a su presidente, Pedro Sánchez, con sus mentiras. El problema y el negocio lo han creado ustedes con sus políticas de efecto llamada. Mire, señor Guerrero, lo que yo he traído aquí son datos. ¿Dónde están los derechos de las víctimas para usted, los derechos de esos ciudadanos que han sufrido esos delitos cometidos por los MENAS? Pero mire, lo primero que deberían hacer ustedes, bueno, los restos de lo que queda del Partido Socialista, es que aprendan a ser oposición, eso en primer lugar, porque esto no se trata de traer aquí propuestas que luego tienen que retirar porque se dan cuenta tarde de que lo que proponían ya existía y ustedes se enteran a posteriori, o de traer propuestas sobre aparcamientos como hoy, que le han confirmado por aquí que no son necesarios y se lo han dicho los usuarios de esa zona. Mire, este es un asunto muy serio. Esta propuesta es muy seria porque afecta de lleno a la vida de los ceutíes, que ven como cada vez más su ciudad está siendo invadida, y que el Gobierno de la ciudad, aplicando las políticas que Sánchez, es decir, que su partido han provocado, han convertido a Ceuta en un gueto de menores extranjeros no acompañados. Y usted me ha contestado con mucha ignorancia, quizá porque es su estilo, copiando, como he dicho antes, el de su presidente, que un día dice que apuesta por la inmigración legal, cuando en realidad lo que hace es llevar al Congreso la legalización de 250.000 inmigrantes que han entrado ilegalmente en España, saltándose los trámites que sí cumplen todos aquellos que llegan a España por la vía legal. Y al día siguiente, Pedro Sánchez dice en Mauritania que va a crear empleo para todos esos inmigrantes, cuando muchos españoles no tienen un trabajo, señor Guerrero, cuando en España la tasa de empleo es la más alta de Europa. Es intolerable
que se antepongan las necesidades de los que asaltan nuestras fronteras, es intolerable que se antepongan los intereses de quienes agreden a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las necesidades de nuestros propios compatriotas. Son ustedes muy hipócritas, sobre todo cuando quieren aparentar cierto enfrentamiento con el Partido Popular en cuestión de inmigración, cuando la realidad es que el Partido Popular y el Partido Socialista, lo he dicho antes, son los mejores aliados de las mafias del tráfico de personas. Y eso es lo que usted quiere para Ceuta y sus ciudadanos. Y habla de los derechos del niño y del interés superior del menor. Visite usted los centros de menas habilitados por la ciudad y entonces podrá hablar con cierta propiedad sobre cómo se encuentran esos centros. Y preocúpese por los ceutíes, preocúpese por si quieren la ciudad en la que se ha convertido Ceuta o quieren una ciudad segura y que no tenga que asumir el problema que el Gobierno de la ciudad y el Gobierno de la nación les ha ocasionado y con la inmigración ilegal y el tráfico de personas y con la inseguridad que todo ello provoca. Y que está en estos documentos, que no se lo ha inventado Vox, señor Guerrero. A la señora Ahmed, al movimiento islamista, pues habla usted de xenofobia. Usted la coprotagonista de manifestaciones antisemitas en la Plaza de los Reyes. Me dice que huyen. ¿De qué huyen, señora Ahmed? Piense que a lo mejor lo que está pasando en Ceuta es que hay ceutíes que están huyendo porque usted está ahí sentada. Y habla usted del procedimiento de repatriación del 2021. Mire, criticamos ese chanchullo. El Gobierno hizo un chanchullo, nosotros pedimos hacerlo conforme a la legalidad que existe, pese a sus tergiversaciones. Y todos sus descalificativos se los demonto yo con mucha menos retórica, señora Ahmed, de la que usted utiliza con sus insultos. Porque, le repito, es usted la que coprotagoniza manifestaciones antisemitas en la Plaza de los Reyes, cogiéndole relevo a quien se refería al día del juicio final. ¿No es usted un ejemplo de nada? Bueno, sí. Es usted el mejor ejemplo del mal. Y además usted ya se ha vendido al Partido Popular. Ya sabemos su precio, señora Ahmed, 80.000 euros anuales. Eso es lo que vale usted. Con ese historial, todo lo que ya he dicho, todo lo que usted diga a partir de ahora, teniendo todo esto en cuenta, es pura falacia. Y a Ceuta ya no le voy a dedicar mucho tiempo porque es perderlo. Ustedes son lo que los jóvenes llaman hater. ¿Sabe por qué? Porque siempre destila odio de sus palabras. A ustedes se les llena la boca de humanidad, pero no engañan a nadie. Precisamente lo que les falta a ustedes es humanidad, porque usted, con su discurso, por ejemplo, ayer, señor Mustafa, lo que hace es alentar el efecto llamada, porque lo que parecía es que usted quiere que Ceuta se convierta, como pasó en Melilla, con 1000 menas acogidos. Lo repitió usted reiteradamente, los 1000 menas que acoge Melilla. Vamos a ver, lo que usted está buscando es acrecentar el efecto llamada, que se deja vidas en el mar, lo que provoca muertes en el mar. Al señor Gaitán, el argumento que me ha dado para rechazar nuestra propuesta es que el número de parlamentarios es el número de parlamentarios nacionales. ¿En serio? ¿Ese es su argumento? Mire, por lo menos en Vox decimos lo mismo, porque pensamos lo mismo, en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en cada uno de los parlamentos autonómicos y locales. Ustedes no pueden decir lo mismo con su parlamentario nacional a la cabeza, el señor Zelaya. Y además a usted se le ha quedado cara de emo y ha contestado hasta con cierta melancolía de la situación que hay de hace 2 meses, cuando aún el grito de socorro de la ciudad pues no era tan agónico, ¿no? Pues mire, señor Gaitán, los delitos, los hurtos, los robos que se sufre en Ceuta, que sufren los ceutíes, que son datos de intervención y del área de menores, es culpa de este Gobierno y de sus políticas. Y usted lo sabe, claro que lo sabe, señor Gaitán, claro que lo sabe. Pero cuando uno prefiere seguir sentado en ese sillón y no apostar por defender Ceuta frente a la inmigración ilegal y a los ceutíes frente a la inseguridad, pues tiene respuestas tan insulsas y vacías y huecas de contenido como la suya, en realidad como las queda siempre, señor Gaitán, también tengo que decírselo.
Respuestas cobardes de quien, sabiendo de su error, que como ya he dicho, les advertimos desde siempre, se lo hemos dicho, y hace un mes en este salón de plenos, que repartiendo menas por el resto del territorio nacional iban a entrar el doble y el triple. Ustedes tropiezan y siguen tropezando. Y están buscando incluso la siguiente piedra con la que tropezar. Porque el presidente de Canarias se ha plantado. Oye, ha dicho basta. Le ha dicho basta al Gobierno de la Nación. Pero ustedes siguen queriendo repartir menas para seguir provocando efecto llamada. Y ustedes se perpetúan en el error, aún sabiendo que sus políticas, quienes las sufren son los tutíes. El otro día, un diario local titulaba: problemas de convivencia afloran entre los vecinos del Pinar y una casa que aloja menores. Ah, no, señor Gaitán, es mentira. Por tanto, como digo, quienes sufren sus políticas suicidas son los tutíes, por esa inseguridad que genera y que no lo dice Vox, que lo dice el presupuesto de gastos en sentencias judiciales por la responsabilidad en la tutela de la ciudad sobre esos menores que consta en el presupuesto de la ciudad en los gastos, en los pagos a terceros. Solo Vox alertó de lo que podía pasar y ha pasado. Pero ustedes han preferido someterse a la izquierda y a Marruecos, señor Gaitán, para desgracia de Ceuta y de los ceutíes que sufren, como digo, sus políticas suicidas. Ahora, justifíquele a los ceutíes, justifíqueselo que están viendo este pleno, que van a tener que seguir aguantando una ciudad invadida, que van a seguir sufriendo todo tipo de delitos cometidos por esos menores tal como se lleva haciendo y que están aquí plasmados desde 2019 al menos, y que además, con el dinero del bolsillo de los ceutíes, se van a tener que seguir haciendo frente a gastos ocasionados por las responsabilidades civiles, por los delitos que cometen. Justifíqueselo usted a los ceutíes, señor Gaitán. Gracias, señor presidente. Gracias, señora López. El señor Gaitán tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Sí, señora López, esto es un asunto muy serio. Este es un asunto muy serio, como usted lo ha dicho antes al señor Guerrero. Lo que pasa es que ustedes no se lo toman como tal. Y ustedes lo que quieren es sacar rédito político engañando, mintiendo a la sociedad y diciendo cosas que no son verdad. Ustedes utilizan todo de la manera que les generan su discurso y que pueden mantener el discurso de la xenofobia y de la criminalización. Eso es lo que ustedes hacen. Ustedes no han ido por el área de menores a preguntar por esas responsabilidades patrimoniales. Le he dicho antes de que muchas de ellas son faltas, la gran mayoría. Usted ha aludido a una serie de sentencias como la de Granada, que no es de un menor extranjero no acompañado, no lo es. Los delitos o los daños por vehículos tampoco lo son. No, no. Vaya usted al área de menores y entérese y diga la realidad. Y dígalo en realidad a los ciudadanos. Y solo un 5% de los 3.068 menores que han entrado del 19 al 23, solo han tenido que pasar para rendir cuentas de la justicia, que no son delitos, que no todos son delitos. Y esa es la realidad. Y mire, claro que es un efecto huida. Usted, lo que pasa que como, bueno, primero porque lo desconocen, segundo porque no quieren y tercero porque lo manipulan. Las normas de traslado que hoy por hoy están en vigor, llevan varios años. Y el año pasado, por estas fechas, teníamos un número de menores extranjeros inferior a 100 en la ciudad de Ceuta. Coincidía con nuestro recurso ordinario. El año pasado, por estas fechas. Y estaba esa misma norma de traslado de menores a la península. Lo que pasa es que nosotros no, claro, teniendo 80 y tantos, como tuvimos en aquel momento, no hacía falta poner en funcionamiento ningún plan de respuesta, porque no había ninguna crisis migratoria al respecto. Y ahora, por las circunstancias que sean, no de efecto llamada, porque las normas son las mismas. No, si le estoy contando, señora López, que usted no quiere oír. Por los motivos que sean, que habrá que preguntarle al Reino de Marruecos cuáles son los motivos, pues han venido más menores, han venido bastante más menores, que nos hacen un problema de sobreocupación. Pero como ustedes no dan ninguna solución tampoco a esto, no dan ninguna solución al tema, ustedes lo que plantean es repatriación imposible. Ya lo hemos dejado claro que es imposible y usted lo sabe. Es imposible porque la jurisprudencia del Supremo no lo permite, porque el menor no lo quiere y porque Marruecos no aporta la documentación suficiente. Por tanto, descartada esa vía.
La única vía es el traslado de menores a la península. No quedan más, pero ustedes prefieren que Ceuta sea un dique de contención, una cárcel, un refugio, llámelo usted como quiera. Eso es lo que ustedes buscan. Eso es lo que ustedes buscan con su política, porque no tienen ninguna. Únicamente decir no a los traslados, pedir algo que es imposible, aunque está en la ley, y que la Administración General del Estado lo realiza, pero tiene sus problemas. Y, por tanto, la única solución que dan ustedes es que esos menores extranjeros no acompañados estén en los recursos de Ceuta. Recursos que han sido sobreocupados, que hay que poner otros alternativos y temporales y que, además, y se ha visitado por el fiscal, es que usted se olvida de la figura del fiscal, no están hacinados. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señor oficial, vamos a proceder a la votación. Cuatro votos a favor y 17 en contra. Muchas gracias.